Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches, y como les anticipé, hoy es un día muy distinto donde vamos a aprender mucho de dos jóvenes argentinos que están trabajando por nuestra plataforma marina, investigando lo que hace al futuro de nuestro planeta. Muy bienvenidos, Nacho, para los íntimos, Ignacio Chiesa y Natalia de la Bianca. Bueno, Natalia me preguntaba recién si podía tomar mate. Ustedes saben que cada uno de los entrevistados se puede presentar como quiera, porque lo importante de este espacio es que la gente podamos todos aprender y compartir. Para mí es muy importante que nos necesitamos todos. En un momento lo único que se habla son de grietas. Estamos en un momento muy difícil y si esto no lo hacemos entre todos, no vamos a tener una salida. Por eso a mí me interesa mucho también la presencia de los jóvenes en el programa. Porque además los dos, cuando me mandaron los currículums, yo empecé a imprimir. No terminaba más de 20 hojas, realmente imposible de poder leerlos, que además es un poco aburrido, ellos compartieron conmigo, pero son los dos doctores en biología, los dos tienen publicaciones. Les voy a decir algo muy breve de cada uno. Bueno, Ignacio es licenciado en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, es director en Ciencias Biológicas, ha publicado como Natalia en numerosas revistas científicas, también en un libro de aguas profundas, y participó en capítulos también de varios libros y revistas científicas. Los dos, por eso yo puse acá para no leer todo, que los dos han participado también en varias campañas de investigación, como las del Banco Burgos, la del Puerto Deseado, en distintas áreas protegidas, que después nos van a ir explicando qué es un área protegida, cuál es la importancia, por qué tenemos esa diferencia con nuestro país vecino, en fin. Bueno, siguiendo un poco con Ignacio, también ha hecho informes técnicos de la distribución y abundancia de microplásticos en el área marina protegida de Namuncurá y zonas aledañas, y ha participado en congresos y es docente de la facultad. Bueno, Natalia es egresada de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata, es investigadora adjunta del Laboratorio de Ecología y Conservación de Vida Silvestre, de CADIC y de CONICET, Ecología Espacial y Estudios de Poblaciones de Mamíferos Marinos Subantárticos, que es una de las áreas que ella investiga, los mamíferos, los delfines, las ballenas. Es integrante del proyecto IMA de Investigaciones de Mamíferos Australes, miembro del comité académico y directivo de la Fundación Natalia Goodall. Los dos tuvieron y tienen becas en el exterior. También distinciones como buenos alumnos, en fin. Ella es docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Bueno, es muy amplio el currículum, cualquiera que quiera verlo está en el CONICET, porque los dos son miembros del CONICET. Bueno, bienvenidos los dos, y los dos que les gusta hablar nos van a contar qué significa embarcarse en una expedición, digamos, científica. ¿Qué cosas incluye? Yo estuve mirando todo el fin de semana varios videos y es imposible pasar todos. Vamos a pasar uno que es a la Antártida, pero ¿qué implica, digamos, embarcarse? ¿Cómo
cómo ustedes, si quieren contar, porque bueno, Nacho había contado cómo había empezado esta especialidad, esta profesión. Natalia, si vos querés contar, también es importante. No, nos está escuchando gente que está empezando a hacer la carrera y que yo le avisé porque un poco para que entiendan que es una profesión como todas las profesiones, que no es tan simple, ¿no? Donde ustedes por ahí se embarcan y creen que van a descubrir lo más, resulta que es una partecita de una investigación. Entonces, explíquennos qué significa embarcarse en una campaña oceanográfica. ¿Sí? Y después pasamos, o si quieren, pasamos el video primero, como ustedes quieran. ¿Eh? No sé, Nacho, ¿querés arrancar? Yo pensé que ibas a arrancar vos, pero bueno. Buenas noches a todos. Natalia, vos ya estuviste. Natalia me dijo, bueno, yo, a ver, hacerle lento. La ayudo para romper el hielo. Natalia, yo creo que tiene más experiencia que yo en campañas oceanográficas porque, porque ha participado en muchas por la condición del trabajo que ella realiza. Así que después, cuando hable ella, va a poder dar un montón de detalles mejor que yo. Como bien decís, quieran, implica... Le avisamos a Adrián para pasar el primer video, cuando ustedes quieran. Okay. Ustedes lo deciden. Implica muchas cosas participar de una campaña oceanográfica. Qué sé yo, desde lo emocional es cada vez menos, por supuesto, porque a medida que vas participando en más campañas te empezás a cansar y bueno, ya no tiene ese gustito de la novedad, pero mucho trabajo en la previa. No todo lo que pasa en el mar ya embarcado es lo único importante. Antes de embarcarnos tenemos muchísimo trabajo de logística, de coordinación, de planificación con la gente que esté manejando el barco, que puede ser de la Armada, puede ser del INIDEP, que ustedes lo conocen bien allá en Mar del Plata, puede ser de prefectura, bueno, distinta gente que colabora con el CONICET para hacer estas campañas. Y después ya a bordo es también un cúmulo de trabajos que puede ser de nuestro, pero también de la tripulación que trabaja en el barco, que va desde, qué sé yo, preparar la comida, la navegación en sí, coordinar las estaciones ya de muestreo científico entre el jefe científico y el capitán, y después la vida a bordo, la vida mundana, llamémosle, en algún momento hay que comer, en algún momento hay que bañarse, en algún momento, si se puede, hay que dormir, todas esas cosas que parecen tan triviales en tierra, en el mar, y sobre todo si uno como nosotros que no somos marineros, no es que si bien participamos en muchas campañas, comparado con un pescador o con alguien que realmente trabaja en el mar o en el río permanentemente, bueno, es mucho menos tiempo. Entonces siempre es un esfuerzo adicional acostumbrarse a esas cosas. Bañarse en alta mar es complicado, por ejemplo. En el mejor de los casos el agua sale calentita y qué sé yo, pero el barco obviamente se mueve. Claro, una de las comer cosas también, ¿no? que ustedes muestran en el video, que yo no lo voy a pasar porque no daba una hora de programa, pero es como que solamente ven el mar y el cielo. Entonces de repente todos los días son iguales. Los momentos del día, como es el almuerzo, la merienda, las cenas son muy esperados, pero también las descomposturas al principio, cuando no están acostumbrados, o pasar el canal de Bill, en fin, diferentes situaciones que a veces es como decir, bueno, ¿qué estoy haciendo, no? O también cuando creen que van a descubrir algo, y la verdad a mí me sorprendió la cantidad de laboratorios que hay dentro de la embarcación. Es decir, algunos están con una especie, el otro con la profundidad del mar, el otro con las levaduras, no sé, diferentes áreas de la investigación, cómo todos se ayudan, ¿no? Sí, en realidad esto es algo que es bastante fundamental en una campaña oceanográfica, Nacho, que son un montón de cosas previas y también, digamos, en el momento de la embarcación hay muchas cosas también posteriores a eso, pero creo que algo fundamental es
es eso, el ayudarse con el resto, ¿no? Había uno de los, digamos, de los oficiales de alguna de las veces que nos embarcamos, que él decía, se sueltan las amarras y nuestro mundo es el barco. Entonces vos de pronto estás un montón de días navegando y las personas que hasta ayer eran desconocidas, hoy son los que van a ayudarte a vos también a que todo pueda salir bien, y vos así como hacia el resto, digamos. En ese momento vos tenés al resto y el resto te tiene a vos, y es como que el resto del mundo no está. Ahora a lo mejor hay un poco más de comunicación, pero muchas veces también no hay internet, o es un internet más limitado, que pueden llegar determinados mails, pero no siempre. Entonces, quizás estás 20 días embarcados y hay un montón de cosas que suceden en el mundo de las cuales vos no te enterás, o te enterás por parches, digamos. Entonces, la parte humana también cobra otra preponderancia, ¿no? Al margen de que es como un gran hermano embarcado, un gran hermano en movimiento, empieza a tener otra preponderancia en la cuestión humana. Desde el trabajo y el de no dormir, o el uno que se siente mal y el otro lo asiste, hasta eso, hasta poder distenderse en el momento del almuerzo, o que uno le pase un mate al otro cuando ya de pronto está súper cansado por el trabajo. Si quieren que empecemos a ver el video, después lo comentan. Dale. Bueno, Adriana, entonces el primer video, que es, ¿cuándo lo hiciste, Natalia? En realidad, ese fue un video que se hicieron en distintas campañas, una en el 2011, dos en el 2011 en realidad, a distintas zonas de la Antártida, y la otra en el 2013. Fue una compilación, digamos, de esas tres campañas, en realidad. Y un poco, bueno, como vos comentabas, cuentan los trabajos que se hacen y toda la multidisciplinariedad, digamos, que hay en las investigaciones que se llevan a cabo, y un poco también lo que contaba Nacho del día a día de la vida embarcada. Y una de las cosas que ustedes dicen, ¿no? Que a veces no pasaban más los días, como que les parecía, ¿no es cierto?, que era mucho más largo que lo que pensaban, ¿no? Sí, eso, bueno, eso también. Por ahí había determinadas cosas que hacían que uno se diera cuenta que era, no sé, fin de semana y no otro día en particular, porque a lo mejor había una comida determinada el sábado o el domingo, decía, es sábado o es domingo, pero si no es como también contaba Nacho, muchas veces el trabajo era muy intenso y se dormía muy poco, entonces eso también hacía que nada, que fuera, digamos, mucho más, no monótono es la palabra, pero sí que parecieran que los días no terminaban. Bueno, vamos a ver el video. El buque Puerto Deseado fue construido en el año 1971. Desde siempre ha sido operado por la Armada Argentina, que se encarga de tripularlo y de todas las labores de logística dentro del navío. Lentamente vimos cómo desaparecía la ciudad de Ushuaia a nuestras espaldas mientras nos adentrábamos en el canal Beagle en dirección sur. Pasarán por lo menos 8 días y 1.200 kilómetros hasta que volvamos a ver tierra firme. Acá tenemos es un juvenil de polaca, que es un gadiforme, que es bastante raro encontrarlo en estas aguas. Este es el doctor Díaz de Astarloa, es el jefe científico de esta campaña. Se ha dedicado durante años a clasificar y ordenar la diversidad marina. Con herramientas moleculares extrae el ADN de las especies y obtiene un código de barra genético. Ese código se almacena a su vez en una biblioteca electrónica mundial llamada Barcode of Life Data System, donde se encuentran codificadas todas las especies de animales del mundo. Por eso que encontrar juveniles en esta zona a mí realmente me llama mucho la atención. Ahí Astarloa nos está contando que encontraron una polaca juvenil, algo poco común en estas aguas. Nos hace una descripción detallada de las aletas de la polaca.
hay certeza de que es la polaca porque es el único pez en la Argentina que tiene 3 aletas dorsales. Y acá uno puede ver la primera aleta dorsal, que tiene poquitos radios. Esta es la segunda aleta dorsal, que tiene algunos radios más. Y esta es la tercera aleta dorsal, que se extiende hasta casi la punta de la cola. Hoy vimos tierra antártica por primera vez. Todo lo que habíamos esperado, pero diferente. Mejor. Solo una emoción profunda y verdadera, que subía por la boca del estómago y se depositaba en la garganta, como un nudo. Su forma de herradura la convierte en un puerto natural, uno de los lugares más resguardados para los barcos que navegan por estas latitudes. Para ingresar debemos atravesar los fuelles de Neptuno, única entrada a su gran bahía. La Argentina tiene presencia en la Antártida desde el año 1904 con la inauguración de la base Orcadas. Actualmente contamos con 6 bases permanentes y 7 bases temporales que funcionan solo durante el verano. Hace 12 años que Laura se embarca para hacer avances en su investigación. Para ella, el mar es como su segunda casa. Su especialidad son los invertebrados que viven en el fondo, especialmente las esponjas marinas. Nos explicó todo sobre esos seres peculiares. Las esponjas son animales primitivos que viven fijos en el fondo. Tienen una función fundamental. Son los filtros biológicos del mar. Gracias a ellas las aguas son depuradas permanentemente. Ahí vemos a la doctora Schechter separando los diferentes tipos de organismos. Por un lado, separa los caracoles y otros moluscos. En otro contenedor, separa los briozoos, conocidos como animales musgo o encaje de mar, y en otro, pone los equinodermos, erizos, estrellas y afines. Buenísimo. A ver, hermosísima. Esta me la llevo congelada, así está genial. Laura no quiere cortar en pedazos este ejemplar. Nunca en campañas antárticas anteriores había colectado una esponja tan grande. La base Brown es la última parada antes de volver a casa dentro de 7 días. La base está ubicada en Bahía Paraíso y es uno de los lugares más bellos que he visto en todo el viaje. Resulta muy difícil no emocionarse al ver flamear la bandera argentina en estas latitudes. Ver cómo se reponen las banderas rotas, mordidas por el viento, por nuevas banderas. Son sensaciones que llevan al concepto de la patria, más allá de lo que podría haber imaginado. No, con la casa, qué macana que me quería quedar.
cosas son personales, eso mejor lo lleve cada uno. Dale, dale. Porque no dependés ni de fuerza ni ya. Día 30. Hoy es nuestro último día arriba del buque. Voy a extrañarlo, junto con la vida en el mar y a los científicos. En breve estaremos llegando a base Chirena Frey, desde donde sale nuestro avión para casa. Estoy contenta de haber conocido a este grupo de hombres y mujeres que dedican sus vidas a buscar respuestas importantes para toda la humanidad. Saber cómo es la Antártida y sus mares, qué sucede con el cambio climático, cómo responden los ecosistemas a esta transformación y, sobre todo, cómo la naturaleza encuentra sus maneras y sigue avanzando. Bueno, ¿qué les pasó viendo esto? Porque yo me sorprendí mucho de las distintas áreas de investigación en el momento que hacen la campaña. Porque esta compañera tuya, ¿no?, que se sorprendió de encontrar algo que en otras campañas no, vos también cuando hiciste el avistaje, vos también, Nacho, en otros, ¿no? ¿Qué es lo que les pasa? Porque todo esto muestra un poco lo que hacen pocos hombres y cómo, digamos, afecta después el calentamiento, la contaminación, todo lo que dice el mar, ¿no? Así que los escuchamos. Bueno, la verdad que yo hacía mucho que no veía el documental y nada, me trajo más que nada como recuerdos en sí. Bueno, sobre todo también del barco, ¿no? Que estaban antes, hemos pasado unas cuantas campañas ahí. Y uno, sobre todo en algunos años, todos los veranos salíamos en el barco, era como mi casa de verano. Así lo sentía yo de alguna manera. Entonces fue más también como más la parte emotiva, digamos. En cuanto a la parte más laboral, nada, fue como por un lado, una oportunidad única que quizás cuando nosotros en realidad arrancamos a estudiar y demás, era más impensado que eso pudiera pasar y que se pudiera, digamos, de alguna manera ampliar el conocimiento del mar argentino, ¿no? Y poder embarcarnos y hacer ese tipo de investigaciones. Y en mi caso particular, nada, para mí era también cumplir un sueño. Vos anteriormente me habías preguntado cómo fue mi comienzo con la biología. Yo estaba en cuarto año de la secundaria, todavía no muy decidida a ver qué iba a estudiar. Me puse a ver un documental con mi hermano y le digo, eso quiero hacer yo, me quiero subir un barco a ver delfines. En ese momento no sabía que existía CONICET, no sabía un montón de otras cosas. Y me tomó más de 12 años hasta que terminé la carrera, el doctorado, si bien lo hice con delfines, era con animales que se encontraban varados, no arriba de un barco. Y la posibilidad, digamos, de cuando el CONICET vuelve a de alguna manera hacerse cargo del puerto deseado, hasta ese momento se lo había cedido al Servicio de Geografía, y se empiezan a hacer estas campañas en conjunto, estipuladas también por la Armada, fue eso, tener la posibilidad de subirme a un barco a ver delfines. Y
si, digamos, y después de conocer la Antártida, entonces como que va tocando distintas fibras, desde lo laboral y la posibilidad de hacerlo hasta esa sensación de estar cumpliendo un sueño cada vez que uno se subía al barco, ¿no? La parte un poco más romántica, si se quiere. Nacho, para ir después, vamos a hacer un corte, pero escuchamos unos segundos y vamos a ir al primer corte. Sí, lo que me sube, hay mil cosas para decir, ¿no? Pero nuestros directores, que obviamente trabajan en cosas muy cercanas a lo nuestro, porque fueron los que nos capacitaron, ya sea en la licenciatura o en el doctorado o actualmente, no tuvieron la posibilidad que tuvimos nosotros en los últimos... Esto es algo reciente, porque pareciera como que esto viene pasando desde, no sé, de Rivadavia. Y no, es algo de los últimos, pongámosle 15 años. Yo fui a la Antártida en el 2009, no coincidimos en esa campaña que se hizo muy famosa por el documental. No coincidimos con Natalia, ¿no? Entonces es algo muy reciente y bueno, la realidad es esa, cuando hablas con nosotros dos, cualquier otro de los chicos que nos conocemos a partir de las campañas, es que ni soñábamos con esto, porque no era algo común. O sea, la gente que trabajaba con fauna marina era con animales varados, en el caso de Natalia, o en mi caso, que son más chiquititos, era con bichitos que estaban ahí en la playa, en la costa, y con eso se la arreglaban, y es más, y con eso hay un montón de preguntas todavía sin resolver. Entonces, cuando ya estés en el mar, la variedad, el abanico de preguntas se dispara totalmente, y me gusta que hayas mencionado esto de que te llamó la atención la cantidad de laboratorios, de preguntas, de líneas, y yo te digo que en ese momento, cuando se filmó ese documental, las campañas no eran tan amplias. Hoy en día, a partir de estos años de crecimiento interno dentro de la ciencia marina de Argentina, porque nadie tenía la bola de cristal de cómo organizar una campaña. O las del INIDEP son particulares, son muy destinadas a la pesca, al recurso pesquero, entonces están mucho más, históricamente las tienen mucho más organizadas. Esta era otra cosa. Y hoy en día son muy, muy variadas, que permite una cosa que es una pavada que yo mencionaba antes, que es el descanso. Uno puede estar muy motivado, pero hay un límite, el cuerpo no te da más. Entonces, al ampliar la cantidad de investigadores y de preguntas y de líneas y de cosas para hacer, mientras yo estoy descansando, Natalia está mirando delfines, o mientras alguien está tomando una muestra de agua, yo estoy procesando la muestra que vino del fondo marino, sin ir tan rápido. Hubo un momento que... Lo que se veía, discúlpame, por ejemplo, cuando tiran las redes y se rompe, y entonces cuando prevén que se puede romper, o sea, implica un montón de actividades, ¿no? Que realmente los que desconocemos eso es un mundo totalmente distinto, pero yo lo que vi es que después se repiten algunas personas en distintas campañas, pero el compañerismo, porque está el hecho de descubrir, pero también de ayudarse. Vamos a ir a un primer corte y después nos vamos a escuchar un poco cómo afecta el calentamiento y el tema de la basura, ¿sí? Y agregás lo que quieras, Nacho. Pero tenemos que hacer el primer corte. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Vos decías, Nacho, que en los últimos años el estar frente al mar, no solamente con los animales en la costa o los que están ahí, que a ustedes les cambió mucho no solo la mirada, sino también
la posibilidad de seguir investigando, pero también se encontraron con los efectos del calentamiento en todo lo que es la plataforma marina, ¿no? Y cómo influye, digamos, la basura en lo que es la contaminación del mar y también la otra contaminación, vamos a pasar un audio también auditiva. Pero digamos, este cambio que vos decís que, por ejemplo, como director de esta expedición, al principio no tenía estos elementos. Lo que ustedes en este momento tienen la posibilidad. ¿Qué es lo que por ahí ustedes ven con respecto a lo que está pasando ahora? Cuando yo hice toda mi carrera en Buenos Aires y cuando me vine a Ushuaia, sigo trabajando en lo mismo que investigué siempre, que es un grupo de crustáceos medio diminutos, como si fuesen hormigas, que se llaman anfípodos, pero cuando llegué acá a Ushuaia, un poco también impulsado por Natalia, mirá qué casualidad, o no tanto que esté ella acá, me empecé a meter en otro tema, que es el de la contaminación, particularmente, viste, la contaminación es una palabra muy grande que engloba diversos tipos de problemas. Uno puede estar más acostumbrado por ahí a la contaminación por algún químico o una sustancia que es muy nociva, qué sé yo, el mercurio o metales pesados. También puede ser contaminación por materia orgánica, ¿sí? Los efluentes de las ciudades que van hacia el agua. Y en mi caso me vi atrapado por una problemática muy grande actualmente en Argentina y en el mundo, que es la contaminación por basura marina. Basura, el residuo que los humanos producimos y no siempre termina en el lugar correcto. Por ahí la gente tiene la idea de que el Canal Beagle o Tierra del Fuego es un lugar tan alejado de lugares muy poblados, cosa que es cierta, pero igualmente, como es tan complejo para las personas gestionar bien los residuos, ya sea en Hong Kong, en Nueva York, o en Buenos Aires, o en Ushuaia, o en Tierra del Fuego, bueno, ese problema llega al mar invariablemente, por diversos motivos. La cuestión es que, bueno, un poco mezclando con el estudio de estos bichos, o sea, son dos temas que a priori no tienen nada que ver, si bien ya se encontró ejemplares de este grupo diminuto de crustáceos, somos en camaroncitos muy chiquitos, que tienen microplástico, digamos, la basura grande, uno va a una playa y de repente se encuentra una botella o una bolsa, esa botella se empieza a fragmentar en el mar por acción del sol, de las olas, del agua en sí mismo, y se empieza a formar partes más chiquititas de ese plástico, hasta que llega a un tamaño el cual puede ser ingerido por distintos organismos. Obviamente se lo confunden con su alimento y se lo comen pensando que es... Yo leía, no sé, corregime porque que el tema es que se adhieren a las partículas de plástico. Ay, ¿cómo se llama? Se me fue ahora. Lo que tiene un sabor distinto, un olor distinto, que hace que el pescado, que el pez, digamos, no el pescado, que el pez se adhiera. O sea, se adhieren, se me fue ahora. Bueno, una planta, digamos, que hay en el mar. Serían. ¿Cómo? Algas. Algas. Sí, algas, exacto. Entonces, por el sabor, por el olor, el pez se acerca. Y resulta que ahí está comiendo esas partículas que se van desmenuzando de plástico. Es así. Exactamente. O sea, primero se puede ver atraído por el color, sin que esté colonizado por bacterias o por algas o por cianobacterias. Simplemente el color lo confunde con su presa habitual. Por ejemplo, imagínate un pedazo de plástico naranja, se lo puede confundir con un crustáceo, con un camarón, con un langostino. El pez o lo que sea, ¿no? Y bueno, un problema grave, al margen de ingerir ese pedazo de partícula que obviamente no forma parte de su dieta habitual, un problema grave es que los plásticos contienen un montón de tóxicos.
Por dos motivos. Primero, porque se hacen con químicos, y esos químicos pueden tener distintos tipos de tóxicos, pero además porque al estar en el agua y hacerse tan chiquititos, absorben químicos que están en el agua. La cuestión es que, sin quererlo, un organismo puede estar ingiriendo el plástico, que además contiene otros químicos, otros tóxicos. Y bueno, y en este momento la pregunta mundial es, ok, no hay duda de que eso está pasando a una escala muy grande. ¿Cuál es la implicancia que puede tener? Esos químicos, una vez dentro de ese organismo, ¿qué problema les puede traer? Y la consecuencia final, que es que si yo me como un langostino que se comió un plástico que tiene un químico, en definitiva, de alguna manera eso llega al consumo de los humanos, y ahí la cosa empieza a ser un poco más preocupante. Siempre que nos toca de cerca, las cuestiones nos llegan más rápido. Y bueno, estamos ahí arrancando con estas preguntas que hace 4 años no las tenía en mi cabeza, preguntas muy interesantes y un poquito más aplicadas, ¿no? Comparado con lo que venía haciendo, es un poco más aplicado porque, bueno, la contaminación es algo mucho más palpable. Vamos a pasar para el el común de primer video, Nacho, hasta que se corrija un poco el audio, que se escucha más o menos. Vamos a pasar el segundo video, que es de la basura, hasta que se pueda corregir un poco el audio. Adrián, pasa el segundo video, que es de la basura. I remember the first time I saw a blue whale. Oh, look, look. Wow. I've followed them since childhood. What do you think it's from? Is it from a ship? I could see plastic everywhere. We were in what we thought was a relatively pristine environment. I started to wonder what was happening in oceans elsewhere on the planet. Growing up, my world was the ocean. It's where I feel the most spiritual. As a freediver, it was the place where I proved myself to myself. Finally, have the opportunity to pay the sea back. Only a fraction of the plastic that we produce is recycled. This is never going to degrade. It's got nowhere to go. This was something that these animals, they were forced to endure because it was man-made and we'd put it into their environment. The record is 276 pieces of plastic inside of one 90-day-old chick. If the plastics are in the food chain for the dolphin, they're also in our food chain. Exactly. Communities are built on these landfill sites. So sweet potatoes, corn, sugarcane, all growing on 40 years of garbage. Do you have anything not wrapped in plastic? No. No. We have to make our life better for our kids' children. Change is possible. It starts with us. Nacho, ¿querés agregar algo? Porque si no pasamos el otro video de contaminación acústica y después lo conversamos. No, sí, es chiquito, es el tráiler muy famoso, creo que sigue estando en Netflix en este momento, colgado. Hay un montón de documentales que tratan el tema de la contaminación, particularmente por plásticos en el mundo, y bueno, es de sencillo entendimiento el asunto, ¿no? O sea, disponemos mal los residuos e invariablemente el lugar donde van a terminar es en el mar, porque no hay otro empiezan a correr desde una ciudad, pasa la alcantarilla a un río en Córdoba, y ese río en Córdoba, en definitiva, va a terminar en algún momento en el mar argentino, y el mar argentino puede parar, por ahí pasaron en el medio 50 años, y de una cosa tenemos un pedacito de plástico, ¿no? Y puede terminar en la China ese pedacito de plástico. Es muy intuitivo, los chicos lo entienden rapidísimo, pero eso no implica que estemos capacitados para encontrar la solución fácil o rápida, al menos.
Sí, hay muchos intereses económicos. Yo he visto islas completas en Indonesia de plástico, los chicos viviendo ahí, y bueno, en algunos lugares de Oriente están haciendo embarcaciones de plástico para que no se acumulen, pero el tema es a lo que llegamos los humanos, ¿no? ¿Cómo afecta todo eso? Vamos a pasar, si quieren, antes de ir al tercer bloque, el otro video, para que vos comentes algo, Natalia, de la contaminación auditiva. Adrián, si podés pasar el otro video de la contaminación auditiva. El sonido en el mar se propaga 4 veces más rápido que en el aire. Los cetáceos, como los delfines o las ballenas, utilizan el sonido como forma de comunicación. Por este motivo, estos mamíferos marinos son los más perjudicados por el ruido cada vez más abundante en nuestros mares y océanos. Los motores de embarcaciones, los sonares o las plataformas petrolíferas son una de las principales amenazas que ponen en peligro la vida de estos animales. Los delfines, por ejemplo, utilizan la ecolocalización, un proceso de emisión de sonidos a alta frecuencia que utilizan para alimentarse, orientarse e incluso para relacionarse. Es por ello que estos animales marinos son muy sensibles a la contaminación acústica. Pueden llegar a disminuir sus comunicaciones, afectar su comportamiento y sufrir lesiones en su sistema auditivo. Incluso en algunas ocasiones, los animales se pueden desorientar y aparecer varados en la playa en un estado de salud muy perjudicado. Nosotros no somos capaces de oír el ruido que hacemos bajo toda la masa de agua que hay en el planeta, pero debemos pensar que si el ruido que hacemos bajo el mar estuviera en nuestra ciudad, no podríamos oírnos los unos a los otros. Es por ello que científicos de todo el mundo, como los de la Fundación CRAM, trabajan para conocer mejor cómo afecta esta contaminación a los cetáceos y proponer medidas para minimizar el impacto que las actividades humanas tienen sobre este grupo de animales marinos. Para entender mejor esta problemática, escuchemos ahora los sonidos de algunos de estos animales y de algunos ejemplos de contaminación acústica marina. Los científicos trabajan duro para seguir estudiando el impacto negativo que estas actividades tienen sobre el medio marino. El objetivo es adoptar medidas en un futuro que fomenten una convivencia respetuosa entre seres humanos y otras especies del mundo animal. Bueno, Natalia, tuviste presentación, contanos algo. Bueno, sí, el video fue bastante claro en verdad y es una problemática que pasa y cada vez digamos, más seguido. Incluso en algún momento se hablaba de contaminación acústica y hoy ya se toma el ruido como parte de la contaminación, digamos, no se hace como esa diferencia. El problema está en eso, en que, bueno, al margen, digamos, del tráfico marino y del ruido que hacen las embarcaciones, pero que en algunos lugares es más turístico y se pueden tomar algunas medidas, pero en otro lado también es un medio de transporte entre diferentes lugares y hace que sea un poco más complicado. También está el tema de las exploraciones sísmicas y demás, que muchas veces genera como daños más puntuales en realidad. Y como bien se comentaba, en el caso de los mamíferos marinos, principalmente los cetáceos, al, digamos, ellos comunicarse, y en el caso de los que tienen dientes, como los delfines, también alimentarse y orientarse, utilizan el sonido, termina generándole varios perjuicios. En algunos casos, incluso si se generan explosiones que están cerca de los animales, pueden dañar el oído, digamos, de manera parcial,
como una sordera, digamos, temporaria, y en otros casos, digamos, el daño es tan grave que el animal termina, digamos, desorientándose y varando, y depende de dónde vare, termina muriendo, porque hay lugares donde a lo mejor no hay tanta, por ejemplo, a nosotros nos pasa en Tierra del Fuego, las playas de acá no son lugares muy frecuentados, digamos, y por la gente, y muchas veces los animales están varados durante un montón de horas y termina, digamos, colapsando por el propio peso, digamos, los órganos terminan colapsando y el animal termina muriendo. La realidad es que sí, es como comentaban ahí, son animales que sufren mucho, pero también hay otros animales como los invertebrados marinos y sobre todo los que están en el fondo, digamos, no pueden moverse por sí solos, que probablemente este tipo de contaminación, sobre todo cuando son exploraciones sísmicas, o pruebas, digamos, a veces que también se hacen en el mar, así por ahí pruebas más militares que también implican explosiones en el mar, pueden afectar muchísimo a los invertebrados y es mucho más difícil de poder notar ese efecto. Entonces hay muchas cosas que aún se desconocen de cuál es el efecto real que podría llegar a tener sobre la fauna marina este tipo de, digamos, de actividades. Bueno, vamos a ir al último corte y después continuamos hablando. Sumate a la programación de La Propuesta Radio Streaming. ¿Pensás que precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio@gmail.com. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Bueno, escuchándolos a ustedes y viendo los videos, ¿qué es la plataforma marina argentina marítima y la Antártida? ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que ustedes como jóvenes biólogos piensan? Porque es muy distinto el área de protección que hace muy poco tiempo está, y que es muy distinta a la de Chile. Chile tiene un 40% y nosotros un 10%. ¿Qué es lo que está pasando? Y vos con el tema de la contaminación de los crustáceos, vos con los mamíferos, ¿qué es lo que ustedes piensan un poco? Bueno, en realidad, bueno, la plataforma argentina es súper extensa y es sumamente importante. Un poco hablando a raíz de lo que estábamos comentando también antes, es que durante mucho tiempo, más allá de algunas actividades puntuales, o el caso de la explotación pesquera y demás, no somos un país que de alguna manera se caracteriza por tener una cultura hacia el mar. No digo la gente que sí trabaja en el mar, sino como el resto de la sociedad. Entonces, un poco ahora, a partir de estas posibilidades también de investigaciones y demás, y de las creaciones de las áreas marinas protegidas, también se está empezando a generar un poco más de eso, de alguna manera de prestarle un poco más de atención a lo que es el mar. Incluso hace unos cuantos años ya, cuando se incorporaron también los buques para investigaciones oceanográficas y demás, que estaba la iniciativa Pampa Azul, que un poco hacía referencia a eso, ¿no? Como que tenemos también una pampa, por decirlo, digamos, de alguna manera, para hacer la comparación con el campo, ¿no? Una pampa azul, digamos, como por ahí, mucho en el mar de lo que tampoco se conoce y se puede, digamos, de alguna manera aprovechar, porque es importante las áreas marinas y, bueno, ahora también le voy a dar lugar a Nacho para que siga hablando de eso, y es importante tener lugares donde uno proteja distintas especies o distintos procesos que se generan en los lugares, ¿no? A veces no solamente es proteger tal o cual especie, sino que a lo mejor en determinado ambiente se producen procesos que en otros no, o son importantes para la historia de vida de diferentes especies, que eso hace que también sea incluso como más importante a su vez tener áreas marinas protegidas, pero también el hecho de una explotación sustentable del mar, que las actividades que estamos realizando se puedan seguir realizando, pero de una manera que
sea favorable para la economía, digamos, humana, la economía del país, y que también sea favorable para las especies. Creo que es a lo que se tiende. Entonces, en distintas áreas marinas uno tiene a lo mejor zonas que son de protección estricta, donde no se puede hacer ningún tipo de extracción, ningún tipo de actividad, y otras donde se pueden hacer diferentes usos para que, digamos, de alguna manera se pueda convivir a lo largo del tiempo de una manera más armoniosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo sostenible o lo sustentable de lo que se habla, porque nosotros somos parte del ecosistema, entonces tampoco es muy real y muy viable decir, bueno, el humano acá no va, porque me parece que el desafío, por lo menos ahora, es convivamos, aprendamos, digamos, somos parte de esto, aprendamos a vivir de una manera que permite una mejor convivencia para todos, ¿no? En este momento es como que se tiene más en cuenta la protección de la plataforma. Sí, en realidad lo que creo que también un poco estaba comentando él es la cuestión, pero bueno, la verdad es que yo desconocía de lo que comentó de esto de los últimos días, de que por lo que más o menos llegué a entenderle que hablaba, de que muchas veces el problema es ese, uno ve quizás una sobreexplotación de las especies, digamos, de importancia comercial, pero que en realidad están digamos, están afuera de la milla 200, entonces son aguas internacionales y no es que Argentina tiene digamos, de alguna manera una autoridad de aplicación para poder regular eso, pero que aparentemente, por lo que le entendía Nacho, ya te digo, yo eso no lo conocía ahora, está tratando de que haya alguna regulación también, porque en definitiva, digamos, está todo como contaba Nacho en un momento, ¿no? Que en realidad un microplástico que sale de un río, a lo mejor de Córdoba, termina después de muchísimo tiempo en China. Entonces, esto de relación que hay a nivel, digamos, mundial, viene a ser lo que usted, Nacho, estaba comentando de la necesidad de que haya alguna regulación de los lugares donde son aguas internacionales y digamos, hoy por hoy entonces termina siendo un libre albedrío. Creo que iba por ese lado más o menos lo que Nacho estaba comentando, pero seguramente tiene más conocimiento sobre el tema, así que lo flashe. No, es perfecto lo que vos decís, esto de pensar de que lo que ocurre en un lugar no tiene ninguna implicancia más lejos de ese lugar es infantil de alguna manera, y me parece que tanto en Argentina, ya sea pensar que lo que ocurre en Córdoba va a tener implicancia en Buenos Aires, en el mar argentino, o viceversa, por supuesto. Bueno, lo mismo pasa en el mar, ¿no? Lo que ocurre en la milla 200 de Argentina tiene implicancia para Argentina, o sea, perdemos un montón de divisas, si bien no tenemos potestad sobre esos calamares, por ejemplo, porque realmente son aguas internacionales, cuando es que no violan, ¿no? Esa milla los barcos extranjeros, pero asumamos que no lo hacen. Lo mismo pasa para todo, es tan importante ese lugar productivamente, ya no para Argentina, sino para el mundo, para los océanos mundiales, que bueno, obviamente requiere, por esta interconexión obvia, difícil de explicar, porque hay un montón de cosas de corrientes marinas que las estudiamos desde la primaria, la han estudiado nuestros padres de la primaria, e igual las sigue investigando, las famosas corrientes marinas, con ese mapa de colores rojo y azul. Cuando uno hila fino no está todo resuelto hasta hoy en día, 2021, pero bueno, la interconexión en el mar es evidente, cualquier chico puede darse cuenta que está todo unido a través de un fluido muy famoso que se llama agua, ¿no? O sea, no hay mucha vuelta en el asunto. Entonces, bueno, las regulaciones, cuanto más grandes sean, cuanto más traten de involucrar a los distintos actores, en este caso son países, bueno, mejor van a ser. Y lo mismo pasa con la contaminación por plástico. O sea, creo que hasta ahí es más ridículo de pensar, porque es obvio, algo que uno cualquiera puede observar que flota y que tiene unas capacidades muy particulares, muy buenas con los humanos, sí, nos ayudan un montón de cosas en la vida, pero también nos la complican, ¿sí? Entonces, una bolsa que se va al canal Beagle en un rato puede estar en la otra punta del mundo,
y bueno, y eso hay que tratar de regularlo para que no afecte lo que sea, las economías, la biodiversidad o la salud de los ecosistemas. No sé si se entrecortó demasiado. ¿Y cuál sería un poco el mensaje para la ciudadanía? Se te escuchó muy bien ahora, Nacho. Mira, con respecto a la contaminación por residuos, ya olvidémonos por un ratito del mar, porque nuevamente lo mismo puede pasar en la sierra de Tucumán. Empezar por algo chiquitino, realmente escucha, lee o aprende algo y tiene la necesidad de hacer un cambio, empezar por algo chico, por algo concreto, ¿sí? A reciclar, no sé, a separar lo orgánico del resto de los residuos. Después, si uno se ve motivado, empieza a aprender más, puede seguir avanzando, pero creo que hay un problema que por querer abarcar mucho, nos quedamos a mitad de camino y ya sea una familia o una ciudad, en cualquier lugar del país pasa de tener grandes proyectos a dejar de hacer nada, queda todo eso en la nada. Entonces, ir de menos a más, separar orgánico, el resto ya es un montón. Si podemos hacer algo con el plástico, eventualmente el lugar donde vivimos, la ciudad donde vivimos, tiene algún sistema de reciclaje. Si no, esto de las botellas en donde metemos los plásticos no es la mejor solución del mundo, pero algo estoy haciendo. Ese plástico va a tener menos chance de andar volando por una ruta, por un basural y eventualmente de llegar al mar. Y bueno, y después hay mucha información, está lleno de documentales, de información en internet, y la realidad es que nuevamente las cosas que están a nuestro alcance son bastante evidentes, ¿no? Qué sé yo, no hay algo en la calle, me parece que en el 2021 no hay que explicar demasiado de por qué uno no tiene que arrojar una latita o una bolsa o lo que sea en el medio de una calle, sea en el lugar del mundo que estemos en ese momento. Es evidente, es obvio el por qué. Si nos choquea más, podemos pensar en que eso eventualmente puede terminar matando una tortuga, si es eso lo que nos hace cambiar de conciencia. Yo creo que no es necesario, o sea, es una acción que yo tengo que hacer per se. No está bueno, no está piola andar tirando basura por ahí. Además tiene un montón de implicancias hasta económicas. Podemos pensar en cuestiones económicas. Las playas más contaminadas del mundo dejan de tener o pasan a tener menos visitantes que cuando estaban más limpias, ¿sí? Para no caer en cuestiones naif de las tortugas. De hecho, que en esta pandemia se vio cómo salieron los animales, al no haber tanto transporte ni nada, los animales y los vegetales estuvieron mejor. Vos, Natalia, para ir cerrando. No, bueno, yo coincido plenamente en lo que dice Nacho y en eso de esto de la gestión de los residuos, empezando por la casa, ¿no? Porque, bueno, hay otras cuestiones que quizás también son problemáticas, como el tema de la contaminación acústica, pero hoy por hoy también son un poco más difíciles de poder llevar por nosotros, ¿no? Por el ciudadano común, porque a lo mejor tiene implicancias económicas a otros niveles que también, digamos, empiezan a jugar otros factores, pero en muchas cosas lo que nosotros podemos hacer desde nuestra parte, lo que dice Nacho, es esa gestión de los residuos, digamos. En el caso, por ejemplo, que en uno de los documentales de lo de la basura se veía animales con sogas o animales con cosas en el cuello, pasa mucho, incluso acá, como Nacho comenta, de que lobos marinos aparecen con sunchos que le llaman en el cuello y el animal va creciendo y eso lo va lastimando. Y a veces es posible acercarse al animal e intentar cortárselo, y a veces acá, por cómo están dispuestos en las islas y demás, es mucho más difícil. Entonces, en realidad, más allá de que uno trate o intente de después tomar una medida, digamos, de decir, bueno, intento cortarle ese suncho a ese lobo, en realidad hay que tratar de evitar que ese suncho vaya al agua, ¿no? Entonces, ahí es donde uno puede, digamos, de alguna manera, tener un poquito más de acción, evitando que eso pase. Yo creo que cerrando, bueno, primero que les agradezco muchísimo que uniendo lo que dice Nacho y lo que decís vos, que lo vamos a continuar en el próximo programa, que es aprender, ¿no? Desde tener en cuenta al otro y cómo de alguna manera entre todos podemos hacer, porque separados no sirve de nada que yo cuide cuando el vecino no lo hace, ¿no? Y nosotros todos formamos parte de este sistema que está
tan enfermo, ¿no? Porque de alguna manera el hombre, el ser humano lo ha enfermado. Yo les agradezco muchísimo y bueno, van a estar otra vez con más tiempo, no sé si siempre queda corto, pero bueno, vamos el próximo jueves para seguir el tema del aprender. Va a estar la doctora Hila Katz y la licenciada Mirta Iwan, que es aprender en pandemia. Pero ahora vamos a terminar el programa, si quieren decir alguna cosa más, con un tráiler del mar. Les vuelvo a agradecer. No sé si quieren decir algo más, chicos. En mi caso, gracias por también permitirnos difundir lo que hacemos y el espacio para poder charlar sobre estas problemáticas. Así que muchas gracias, Susana. Y Nacho también. También con sus compañeros, porque creo que también es importante que vean que algunos difundimos esto, porque también es como estar un poco solos, ¿no? Y yo creo que es muy importante saber que no todos los jóvenes están perdidos. También es poder escucharlos y también aprender de ustedes, que hay muchos jóvenes de los cuales podemos aprender también. Nacho. No, también muchas gracias por la invitación. Ya es la segunda vez que nos encontramos en esta charla. Siempre se la pasa muy bien, podemos pensar, podemos decir lo que pensamos, lo que sabemos y lo que no sabemos también. Va por ahí, me parece, y gracias. Nosotros sabemos que hay un montón de gente que nos tiene, ojo, porque también hay gente que nos tiene en un lugar en el imaginario de demasiada del famoso bicho de laboratorio, ¿no? Nada, gente común que trata de hacer un trabajo antes que nada, y si se puede hacer el bien para la comunidad, mucho mejor. Pero bueno, lo que vos decís de formar equipos, y yo te digo, nosotros somos 2, y te mostramos fotos de la cantidad de gente que se embarca, no sé, yo creo que debe estar arriba de 100 personas en estos 12, 15 años que les decía, más de 100 personas, de 100 científicos en áreas totalmente distintas. Así que somos un montón y bueno, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes y bueno, seguimos viendo el tráiler del mar. Y gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.